Hola a todos, es un placer para mí continuar con ustedes participando en este diplomado de insuficiencia cardíaca. Agradezco a los organizadores por la invitación y la confianza. Compartiré con ustedes un tema muy bonito que es sobre historia clínica del paciente con insuficiencia cardíaca. Mi nombre es María del Refugio Aguilar Serrano, soy enfermera especialista en insuficiencia cardíaca. Como hemos visto en recientes charlas, la consulta de enfermería forma parte importante de las actividades que se desarrollan en las unidades de insuficiencia cardíaca y las herramientas que utilizamos durante esta consulta son prioritarias e importantes. Una de estas herramientas para valorar al paciente es la historia clínica que se realiza tanto en el primer contacto como en consultas subsecuentes. Para enfermería, la realización de una historia clínica no nos debe de ser raro ni extraño, ya que enfermería dentro del proceso de atención mismo sabemos y conocemos cómo realizar una valoración tal cual. La valoración de enfermería, como recordamos, consiste en la obtención de manera sistemática de información sobre el paciente para determinar su estado clínico y de salud. Engloban pasos esenciales que a la vez se complementan y estos son obtener información del paciente y de sus allegados y además la interpretación y validación de esos datos para orientar nuestra actuación. Ya hablando específicamente sobre qué es una historia clínica, es un documento confidencial que describe la enfermedad de manera secuencial, inteligible y cronológica, cuya síntesis y análisis puede elaborar un diagnóstico. Repito, para nosotros no debería ser algo raro, sin embargo, sabemos que en la práctica muy pocas veces realizamos historias clínicas. No debería ser así y dentro de estas consultas lo que se intenta es fomentar esta actividad para que no pase de alto. Yo puedo compartir así de propia experiencia que durante mi rotación en Barcelona en un hospital y en una unidad de insuficiencia cardíaca, puede ser testigo de cómo elaboran esta actividad. En la consulta reciben al paciente tanto el enfermero como el médico en el mismo consultorio, en la misma escritorio se encuentran ambos frente al paciente, ambos empiezan a realizar esta historia clínica. El médico realiza su historia clínica en su computador y la enfermera en el propio también. Tiene la validez ambas necesarias a nivel también legal y también a nivel médico es sumamente importante. Entonces, si no somos o no estamos realizando esta actividad, ojalá que este tema sirva para que empecemos a implementarla y a buscar ese espacio para que forme parte del expediente clínico. Ahora, hablar de los tipos de historia clínica, tenemos varios. Las principales son tres. Es la historia clínica general, que consta de un orden estipulado y cronológico del desarrollo de la enfermedad y evolución del paciente. La historia clínica de emergencia, esta está dirigida a la causa por la cual el paciente esté dando o llegando a la atención en este momento o es evaluado. Es más de tipo focalizado, es decir, es más orientado a lo que en el momento está pasando y como la atención es en urgencia, no nos vamos a expandir tanto hacia otros puntos prioritarios. La historia clínica de especialidad es una historia clínica que también tiene un orden cronológico, igual que una historia clínica general, pero esta toma énfasis en los aparatos y sistemas que evaluamos en cada especialidad. Quiere decir que para insuficiencia cardíaca lo que nosotros hacemos es llenar una historia clínica de especialidad. Primeramente, me gustaría darle una serie de recomendaciones para que lleven a cabo la historia clínica de manera efectiva. Hay que recordar que el interrogatorio es directo hacia el paciente, pero en el dado caso que no sea posible, sería de forma indirecta. Esto es decir, aquella entrevista que realizamos y el paciente, el familiar es quien nos otorga la información. La entrevista siempre tiene que ser a modo de charla, es decir, donde el paciente nos cuenta, nosotros escuchamos. Este diálogo tiene que ser también recíproco y se tiene que dirigir de manera que estemos viendo a la cara al paciente. Siempre hay que tener cuidado con este punto. En ocasiones estamos tan saturados de trabajo que a lo mejor nos centramos en escribir o en pasar o transcribir hacia un documento en la computadora y podemos perder de vista al paciente. Y es prioritario que nosotros estemos a la par que escribimos, en ocasiones volteando a ver al paciente para ver sus expresiones, para conocer un poco más de lo que por visualización general podamos ver. Se intercambian datos e informaciones útiles, tengamos cuidado también con este rubro.
es útil que tengamos en cuenta los temas que sí tenemos que tomar. Si bien pueden hacer uso de algún tipo de comentario para introducirse a la entrevista tal cual, tengan cuidado de no desviar tanto la atención hacia el mismo. Podemos hablar sobre el medio, podemos hablar sobre política para solo entrar al punto prioritario que ya es interrogar al paciente. Y lo mismo aplica si el paciente te empieza a hablar de otras situaciones o actividades que no tienen que relación con la insuficiencia cardíaca o la exploración y en el interrogatorio básico. Hay que escuchar, perdón, con mucha atención y paciencia. Nuestros pacientes son pacientes añosos, son pacientes que por la misma patología pueden tener datos de bajo gasto y por lo cual a lo mejor no nos estén hablando tan veloz a lo que nosotros queramos. En algunos otros casos han tenido eventos embólicos y en algunos otros casos hay que considerar que a lo mejor el español, si es el idioma que nosotros manejamos, no es su primer idioma. Entonces, ellos están todavía haciendo este cambio entre la traducción de su propio idioma al nuestro, por lo cual a lo mejor se tardan en responder. Entonces hay que tener paciencia y hay que ir buscando estrategias para este diálogo correcto. Siempre está unido muy íntimamente hacia la sensibilidad y la calidad humana, pero sin dejar de lado la ética. Entonces, siempre seamos muy conscientes de que lo que el paciente nos cuenta dentro de una historia clínica se queda para nada más lo que está ocurriendo en el consultorio. No va para afuera y que el paciente contenga o contemple que esto es la situación así tal cual. Lo que él nos cuenta es bajo responsabilidad y criterio médico, pero no sale fuera de la institución y no sale más que para fines de propia salud y fines científicos, nada más, y siempre con su autorización. Hay partes que conforman una historia clínica y que siempre tienen que tener, hay otras que pueden ustedes agregar de acuerdo a la área o condición que ustedes tengan. Las que ven en la diapositiva son las prioritarias e iremos explorando cada una de ellas conforme va pasando la charla. Primeramente, el primer rubro de lo que debe contener nuestra historia clínica son los datos de identificación. Son todos los datos que identifican al paciente desde el punto de vista civil y que nos van a servir de referencia. Estos son los datos generales: nombre completo, fecha de nacimiento, el registro si tenemos, algún número de cédula de identidad que para ustedes sean útiles en su país, el estado civil, la edad, el lugar de nacimiento, el lugar donde radica, a qué se dedica y punto prioritario y recomendado siempre es tener en caso de emergencia este número de contacto, dirección y formas de que tengamos un seguimiento. Asimismo, la fecha de que se está elaborando esta historia clínica y la fecha previa a que se le dio atención al paciente si es que es subsecuente. Ya pasando a lo que es la elaboración de la historia clínica, empezaremos con los antecedentes personales. Son todos estos antecedentes que no son de tipo patológico, son los relacionados con el medio en el que se desarrolla el paciente. Entonces, es sobre el medio ambiente en el cual está involucrado el paciente, el ambiente familiar, el ambiente laboral, social y también cultural. Pueden orientar hacia la presencia o el inicio de patologías geográficas, por lo cual es prioritario que no perdamos ningún punto. Hay que ser enfáticos en qué lugar nació y hasta seguir los lugares posteriores de residencia, con lo cual nosotros podamos también visualizar si el paciente está expuesto a algún otro situación geográfica. Sobre la casa del paciente, en algunos casos causaba un poco de risa en el caso médico, que nuestros médicos tenían que hacer hasta el conteo de ventanas y demás. Bueno, en el caso de nosotros, se nos solicita que hagamos puntos prioritarios, que sean así, si viven en un ambiente urbano, rural, la clase de servicios, el número de personas con las que cohabita, esto para saber si existe o no un hacinamiento. La escolaridad también es importante interrogarla porque nos va a permitir saber si nuestro paciente tiene en un contexto analfabetismo o tenemos que tener algunas herramientas para comunicarnos correctamente con él para el tratamiento. La ocupación también va a ser prioritaria, sobre todo saber también sus otros, si tuvo varios trabajos, en qué se desarrolló, ya que hay poblaciones en especial que de acuerdo a sus empleos pudieron haber desarrollado factores de riesgo o incluso el inicio de alguna patología o etiología que derivara en la insuficiencia cardíaca. El núcleo familiar, vamos a estar orientados hacia conocer el núcleo central, saber quién es el cuidador primario y en caso de que éste no esté, quién podría también apoyar en el cuidado del paciente. El otro rubro es hablar sobre religión.
En este hay que tener cuidado en torno a saber qué tipo de religión es y si su religión llega a interferir en la atención médica. Tenemos pacientes que, como conocemos, de acuerdo a su religión, pueden oponerse a algunas estrategias técnicas o algunas recomendaciones, por lo cual es importante saber si su religión es algún impedimento en algún tipo de práctica. Continuando con los antecedentes personales, vamos a irnos ahora sí hacia los patológicos, todas las patologías que padece el paciente o que padeció o en el pasado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el paciente puede olvidar o puede omitir enfermedades de acuerdo a lo que él considere o incluso a lo mejor un poco de vergüenza. Entonces siempre hay que tener un interrogatorio ordenado para evitar que el paciente realice esto o incluso a nosotros se nos pase explorar algún área. Entonces, se interroga desde la infancia, es decir, saber qué enfermedades padeció en la infancia, sobre todo estos de tipo virales, bacterianas, eruptivas, que puedan a la larga también condicionar otro daño. Las enfermedades médicas actuales, las cuales él más identifique, hay que hacer énfasis en las más reconocidas en el país, aquellas que por factores de riesgo cardiovascular conocemos en América Latina, son hipertensión arterial, diabetes mellitus, la dislipidemia, saber si en algún momento padecieron fiebre reumática. Tenemos poblaciones, sobre todo nuestras poblaciones mayores, que sí llegaron a tener enfermedades reumáticas y también saber si han tenido que por zoonosis contacto con alguna vector que pueda ocasionar el desarrollo de enfermedades como lo es el de tipo Chagas. Los antecedentes andrológicos, ginecológicos y obstétricos también es importante que los consideremos, sobre todo en el caso del varón, antecedentes sobre la próstata, saber si tienen crecimientos prostáticos, saber si ya toman medicamento tal cual. En el caso de la mujer, saber inicio de menstruaciones y a nivel obstétrico conocer si durante el desarrollo de sus partos hubo algún desarrollo de alguna enfermedad. Recordemos que tenemos miocardiopatías periparto, entonces si están relacionadas con un parto reciente, el desarrollo de los síntomas de insuficiencia cardíaca, podríamos orientar el diagnóstico hacia el mismo. También conocer si tienen algún tipo de método de planificación familiar. Hay patologías en donde la insuficiencia cardíaca en estadios avanzados es de mayor riesgo, por lo cual hay que ya de una vez empezar a conocer si el paciente tiene algún método de planificación. Las enfermedades oncológicas, hay que conocer el tipo de cáncer que padezca el paciente o padeció en el pasado, saber si recibieron tratamiento, sea quimioterapéutico o sea por radiación, o si fue quirúrgico en algún momento, si hay una duración de este tipo de tratamiento, si sigue actualmente recibiéndolo o si ya está en remisión. Esto por sobre todo por todos estos antecedentes de cardiotoxicidad que recientemente hemos visto más en los pacientes. Hablando sobre los antecedentes alérgicos, hay que conocer si es alérgico a algún fármaco, alérgico a alguna sustancia o alimentos, pero también conocer si hay algún tipo de intolerancia a los fármacos. Recuerden que algunos pacientes que tenemos con IECAS pueden hacer angioedema, con lo cual pues condiciona esta presencia de tos, la cual no debemos de pasar por alto. Antecedentes quirúrgicos, si tuvieron accidentes, cirugías previas. También últimamente hemos visto que tenemos más pacientes que tienen cirugías estéticas, entonces sería importante conocer al respecto. Al aspecto de vacunación, va a ser prioritario. Tenemos poblaciones adultas que han pasado por alto que la vacunación no solo es en la etapa de la niñez, sino que también durante la etapa adulta es necesario tenerlos. Entonces es importante conocer si el adulto tiene su cartilla de vacunación completa y si desde niño fue vacunado. Esto también para prevenir posibles descompensaciones producto de padecer alguna enfermedad. En otros aspectos relacionados con los antecedentes patológicos, podemos ingresar las visitas a urgencias, las hospitalizaciones recurrentes y en el caso de enfermos renales, si requieren terapias de sustitución renal, saber si es de tipo ambulatoria o si tienen que acudir a una institución para realizarlo. Hablando sobre los antecedentes familiares, estos pueden ustedes, de acuerdo a su estructura de su historia clínica, acomodar los previos a los antecedentes personales o posterior. Lo que sí no debemos de dejar pasar es que los omitamos. El registro de estas patologías o antecedentes tiene que ser en línea directa
y relacionadas con transmisión genética. ¿Qué quiere decir? Que son con los familiares más directos y tienen que ser de enfermedades presentes o pasadas. Van más directamente dirigido hacia abuelos, padres, hermanos y hermanas, hijos y a algunos otros miembros de la familia. Si tienen un tío del lado materno, del lado paterno muy cercano, es decir, filiado o sea, de sangre, entonces en esos casos sí. Si se va a indagar al respecto de ellos, hay que saber qué tipo de patología tienen y si hubo una defunción, saber por qué causa falleció y en qué edad. En el caso de las miocardiopatías familiares, esto va a ser prioritario porque nos va a permitir hacer luego una determinación también genética para ver si hay un gen asociado en el desarrollo de la enfermedad y no solo diagnosticar al propio paciente, sino también llevar el cuidado hacia la familia que esté ligada a él. Hablando sobre los hábitos psicobiológicos, son todos estos que manifiestan la vida cotidiana del paciente y pueden ser que influyan de manera positiva o negativa. ¿A qué nos referimos? Pues puede ser de manera positiva, a lo mejor si realiza actividad física como lo es el deporte, si está durmiendo correctamente, la dieta que lleva, incluso saber si él puede comer en casa o tiene una alimentación casi en su mayoría producto de consumir en la calle o en establecimientos fuera del hogar. A ver también si tienen ya tamizajes psicológicos, saber si tienen alguna situación de tipo sexual que sea de importancia para ellos. Y por otro lado, aquellos hábitos que se relacionen con el consumo de sustancias como es el alcohol, el tabaco, las drogas. Aquí es prioritario que en este caso, con todas las actividades, tengamos en cuenta la cantidad, la frecuencia, el patrón y también saber si impacta. ¿Esto qué quiere decir? Saber si el que estén, no sé, tomando o fumando o en el aspecto de las drogas, impactando en actividades básicas y cotidianas de autocuidado. Que si el paciente esto le impacta para poder comer, si esto le impacta para poder tomar sus medicamentos, va a ser prioritario a conocer. Como punto y antes de que nos pasemos a la siguiente diapositiva, les hago hincapié en que en el tabaquismo no solo nos centremos en el tabaco tal cual, en donde podemos hacer un cálculo del índice tabáquico y con ello conocer el factor de riesgo cardiovascular. También hay que tener cuidado porque recientemente tenemos el consumo de cigarrillos electrónicos, los cuales también pueden condicionar otro tipo de patologías. En el caso de el tabaco también hay poblaciones o algunos deportes donde consumen tabaco masticado y entonces también hay que tener cuidado con ese punto. Ya pasando al rubro de motivo de consulta, es importante que en este rubro nosotros dejemos plasmado lo que el paciente tal cual te exprese, es decir, lo que le aqueje o lo que por el cual el paciente se duela. Se registra de forma subjetiva, es decir, se entre comillas se pone lo que el paciente te refiere en un inicio. Es decir, aquí está un ejemplo muy claro. Motivo de consulta, dificultad para respirar, fatiga, hinchazón de piernas, etc. Si fue un síncope, un síncope. Entonces, esto se pone tal cual el lenguaje del paciente y de manera que él no lo describa. No desarrollen más allá del enunciado porque en una segunda parte, que ya es la enfermedad actual, ahí sí ya describimos de forma cronológica y detallada los signos y síntomas que el paciente te refiere o te está manifestando. Entonces, esto es más importante, ya más a amplio modo a desglosar. Hay que incluir desde los positivos hasta los negativos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo pueden registrarlo. Se trata de un paciente masculino de 56 años de edad, originario de Morelia. Acudió el 26 de junio del 2024 al servicio de urgencias de este instituto por descompensación de la insuficiencia cardíaca. Actualmente refiere fatiga, disnea relacionada con grandes esfuerzos, edema de miembros pélvicos de una semana de evolución y crecimiento de perímetro abdominal. No presenta palpitaciones ni dolor torácico. Entonces, esta parte, si se fijan, es como todo lo que de manera concisa en un relato el paciente te está diciendo como dolencia, marcamos la fecha de comienzo, duración y si hay un tratamiento del mismo. Nosotros recomendamos que también dentro de la historia incluyan aquello que el paciente pueda otorgar a manera positiva. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos de fomentar en el paciente el automonitoreo. Hay que anotar si el paciente te aporta la bitácora de registro de signos vitales,
si trae su control de glicemias e incluso si te proporciona la lista de sus fármacos que actualmente toma. Esto porque nos puede orientar en un futuro a saber si el paciente está llevando con adherencia su cuidado. Y segundo, el paciente, el que tú lo que le dejaste de tarea se lo revises o lo tomes en cuenta, para el paciente es a una buena consideración. El paciente se siente atendido, el paciente se siente escuchado y se siente mejor. Entonces, no dejemos de pasar esto de lado. En un siguiente rubro tenemos los medicamentos en los cuales nosotros tenemos que anotar los medicamentos que consume, estos dados en consultas previas de otras especialidades o por propia iniciativa suya, es decir, aquellos que se automedican. Hay que procurar anotarlos en mayor desglose, es decir, con dosis, frecuencia, vía y fecha de la última toma que él recuerda. Mucho paciente no lo recuerda, así que pues pondremos los que el paciente nos toma en cuenta o consideración y nos refiere durante el interrogatorio. Hablando sobre estudios y laboratorio, proporcionaremos o escribiremos en nuestra historia clínica si el paciente nos otorga algún estudio, un electrocardiograma, un ecocardiograma que se haya generado fuera de la institución o si lo envía de algún departamento propio de la misma. Ya pasando al rubro del diagnóstico, recordemos que en medicina el diagnóstico es el momento en el cual se identifica una enfermedad o un síndrome o cualquier estado de salud. Diagnosticar es dar nombre al sufrimiento del paciente. Si bien aquí colocaríamos primero el diagnóstico otorgado por herramientas, aquí hay que hacer un paréntesis y hay que nosotros recordar que podemos anotar el diagnóstico médico tal cual, pero no dejar de lado que enfermería puede realizar su diagnóstico enfermero. Entonces, las herramientas que sirven para ambos diagnósticos es los síntomas, los signos y la exploración física. Ya lo hemos dicho, los síntomas son todas esas experiencias subjetivas que el paciente te refiere y los signos son todos los hallazgos que detectamos observando al paciente. Los signos se complementan de la exploración física, que son todas estas maniobras que realizamos sobre el paciente y siendo las principales la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y en algunas estrategias refieren que hasta el olfato. Entonces, todo ello nos va a permitir evaluar correctamente al paciente. Quisiera hacer aquí un recordatorio de que valorar en una historia clínica a un paciente con insuficiencia cardíaca, estamos hablando de especialidad. Entonces, los tips y las estrategias con las cuales realicemos un interrogatorio sobre los síntomas, hay que considerar los siguientes. Y si a lo largo de todas las demás clases aprenden unos pocos más, va a ser herramienta valiosa. Cuando nosotros hablamos de capacidad funcional, es decir, de decirle al paciente qué actividades puede realizar y qué sí alcanza a hacer como actividad física, hay que ser enfáticos en que si las hace o no las hace. Mucho paciente tú le preguntas, ¿se fatiga o no se fatiga? Y él te dice que no, pero él te dice que no porque no hace actividad física en sí. Entonces hay que desglosar nuestro interrogatorio hacia qué actividades hace. A ver, en casa, ¿a qué se dedica? ¿Al hogar? Ok, lava, hace su quehacer. No, pues a lo mejor no lo hago porque me fatigo. Entonces ya en ese momento ya te están diciendo que no lo hace porque se fatiga. Quiere decir que el paciente no es que esté sin fatiga, quiere decir que no se expone a algo que lo haga hacer fatiga. Hay que referir también hacia cuántas escaleras sube, que cuánto camina, cuántas cuadras, que si las actividades básicas como lo es cargar las bolsas del mandado, ir a tirar la basura, le complica alguna actividad, todo esto. Si tiene episodios de reposo para poder seguir haciendo la actividad o no. Cuando nosotros también interrogamos sobre la disnea, es importante saber si estás en esfuerzo, en reposo o si se da durante la noche, es decir, la disnea paroxística nocturna. Cuando evaluamos sobre el área cardíaca, hay que conocer si ha sentido palpitaciones. Estas también, saber si han sido en reposo o esfuerzo. Nuestros pacientes isquémicos, hay que también hacer énfasis en si fue necesario que tomaran uso o usado sus nitratos de rescate, todos aquellos fármacos que se les da en el paciente con angina. Y cuando pasamos a otro rubro, hablaremos sobre lo que es el síncope o el desmayo, saber si esto ha sido y saber si ha acudido a un servicio de emergencias. En el aspecto del sueño, saber cómo duerme, si tiene una continuidad en el sueño, si es por lapsos y si llega a utilizar un mayor número de almohadas o si duerme sentado.
Para nuestros pacientes este rubro puede serles algo enigmático, que por qué lo preguntamos. En mi propia experiencia les he tenido que llegar a decir al paciente que no es una guerra de enfermería contra saber si tienen o no almohadas, es solo por conocer si él para dormir las requiere porque siente que se ahoga. Al aspecto de la alimentación, hay que saber si el paciente está consumiendo bien sus alimentos, en qué cantidad y si tiene algún evento de plenitud gástrica, es decir, si él ya no puede consumir más alimento porque se siente muy lleno. Esto puede ser dado por las distensiones abdominales y obviamente también porque recuerden que con la insuficiencia cardíaca los órganos abdominales no reciben tanta irrigación. Al respecto de los mareos, hay que saber si estos mareos se dan como referidos como el ortostatismo y también si lo han notado después de la administración de algunos fármacos que nosotros manejamos. En el aspecto del vestir, sea la ropa o el calzado, hay que saber si lo hace de manera con ayuda o por propia autonomía. Un tip para lo que es el calzado es saber si el paciente ocupa calzado abierto porque se hincha el pie o porque es solo por gusto. Entonces ahí sí hay que saber si el paciente amarra sus agujetas o no las amarra porque si no se va a hinchar y se le molesta. También es importante saber si estas actividades como lo es caminar a prisa o hacer una actividad de deporte lo logra hacer o no. Y por último, conocer cómo se ha sentido con sus fármacos o si ha notado algo asociado a los mismos. Puntos prioritarios que nos van a permitir que la adherencia al tratamiento farmacológico sea adecuada. Pasando a lo que es la exploración física, esta la podemos realizar como sea lo más cómodo para ustedes. Clásicamente, desde la formación básica, se nos ha dicho que podemos hacerla de acuerdo hacia una orientación cefalocaudal o por aparatos y sistemas. Yo les plasmo una forma de llevarla a cabo. Ustedes, como les digo, tendrán a gusto y a necesidades que ustedes requieran hacer su exploración física, solo no omitan los puntos prioritarios. En un examen de físico general de nuestros pacientes hay que evaluar la conciencia y el estado psíquico desde el momento en que contactamos con él para la interrogación en esta historia clínica. Saber si está omnibulado, saber si entra con un episodio de somnolencia, relacionarlo si es porque no ha tenido o ha tenido falta de sueño o si es con un dato de bajo gasto. También visualizar si tiene facies de algún tipo, a lo mejor son facies que tengan de dolor, a lo mejor sean de cansancio. Si también vemos palidez, cianosis o icteria, esto también ya puede ser a nivel cutáneo conjuntival o si nosotros podemos visualizar algún episodio de diaforesis. Durante la evaluación también podemos revisar a manera de inspección la marcha y deambulación, ver si nuestro paciente desde que ingresa a la consulta lo vemos claudicar o si usa algún dispositivo de apoyo o mantiene posiciones ortopneicas. Esta es la más conocida como las posiciones ortopneicas, en las cuales un paciente se coloca en una posición que sea un poco más favorable para poder respirar bien. Más al rato hablaremos sobre lo que es la vendopnea, que es un poco uno de los últimos términos que se han acuñado para poder describir este tipo de actividad en donde el paciente se inclina y al enderezarse siente más falta de aire. La constitución y el estado nutritivo, hay que visualizar si a simple vista podemos ver presencia de caquexia cardíaca, obesidad obviamente, congestión o si vemos a nivel abdominal o visceral presencia de ascitis. En la exploración física continuando, ya cuando podemos hacer la evaluación de la piel, puede ser por inspección o palpación, veremos si tenemos datos de vasoconstricción que se relacionan con el bajo gasto. Una piel fría, húmeda, un mal llenado capilar, pulsos disminuidos, van a ser prioritarios a que nosotros los valoremos en las zonas que conocemos a valorar. En el cuello, uno de los cuidados y signos más básicos para incluso hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es la incurgitación yugular y esta se va a complementar con el ejercicio o la actividad de reflujo hepatoyugular. Es este tipo de distensión que se presenta a nivel de la yugular, en donde nosotros la mediremos de acuerdo a la cantidad que protruye. Ahora, el reflejo hepatoyugular es hacer una pequeña compresión a nivel del hígado. Al momento que comprimes, verías un llenado mayor de lo que es la zona de la yugular. Entonces ahí hay un reflejo hepatoyugular positivo. A nivel de la respiración, valoraremos la disnea, si es en reposo, si es en esfuerzo,
si al momento de que tú lo pones en decúbito te tolera o no te tolera el decúbito, si hay ortopnea, si hay taquipnea, si hay respiraciones de tipo Cheyne-Stokes, al momento de que ya puedes explorarlo con una auscultación, saber si hay datos de tos, ruidos pulmonares tipo estertores, tipo sibilancias, si ya vimos o estamos viendo alteración como lo es la ventopnea, y si tenemos otra herramienta como es el ultrasonido, ver si podemos explorar los datos de congestión pulmonar que ya vimos en temas pasados. Pasando al parámetro del corazón, es importante que hagamos uso de todas nuestras herramientas, así que desde la palpación, en donde podemos visualizar un choque de punta, a lo mejor más grande de lo que corresponde con un índice cardiotorácico mayor, pues entonces sabremos que tenemos cardiomegalia. La auscultación de ruidos cardíacos va a ser prioritario que auscultemos. Muchos en algunos casos han comentado que no logran todavía visualizar o percibir los ruidos cardíacos. Créanme que con la práctica y el continuo estarlos escuchando es más fácil que lleguemos a este punto. Entonces, ruidos como lo es R3, R4, ritmo de galope, son de los más importantes a que identifiquemos porque hablan sobre congestión o claudicación de un ventrículo. El pulso arterial lo palparemos en las zonas más comunes, radial, femoral, pedial, incluso carotidio, entonces es importante a tomar en cuenta. El pulso, si nosotros lo detectamos como alternante débil arrítmico, va a ser importante que lo describamos en la historia clínica, y si ya podemos hacer la adquisición de una presión arterial, también ver en qué tipo de valor nos sale. Sobre todo la presencia de valores bajos es muy común en nuestros pacientes avanzados. El abdomen, hay que valorar si hay datos de hipertensión venosa central, el reflujo hepatoyugular es uno de ellos. Si vemos una hepatomegalia más marcada, si vemos red venosa en todo lo que es el abdomen, y si vemos por congestión estos datos de ascitis. En genitales es uno de los puntos que a lo mejor en muchos casos no hemos valorado, pero hay que conocer si nuestros pacientes, sobre todo en el caso de los varones, saber si no han presentado edema escrotal, que eso ya se ve en evoluciones más avanzadas. Las extremidades hay que valorar, obviamente, desde los pulsos que ya hemos comentado, pero también ver el grado de edema si se presenta. Normalmente el más característico para insuficiencia cardíaca es de tipo blando, es simétrico, es indoloro y es bilateral. Entonces, hay que revisarlo, hay que anotarlo en nuestra historia clínica con estas características, y también hay que contemplar aquel edema que a lo mejor solo es unilateral. Esto quiere decir que puede ser más relacionado con una insuficiencia venosa. Bien, ahora la historia clínica, como hemos dicho, se conforma de todos estos elementos. En el caso ya de eventos en el cual el paciente acude por descompensación, pues la gestión asistencial debe estar orientada a esos datos específicos. Entonces, los síntomas de insuficiencia cardíaca son los que más nos van a importar. Aquí les pongo un ejemplo de uno de los documentos que en España elaboraron. Se ve cómo se hace una historia clínica más centrada a la subsecuente atención del paciente y los puntos críticos a valorar. Ahora hablemos sobre la importancia médico-legal. Yo les decía, en algunas instituciones a lo mejor no lo realizamos o no lo tomamos tan en cuenta, pero la intención es de que sea parte de lo que también es una historia clínica médica. Es decir, que se conforme un documento médico que nos apoye para la evaluación de una enfermedad, que sea también de carácter científico, es decir, que esta información nos sirva para describir los hallazgos y las manifestaciones y que puedan considerarse como parte esencial de la evolución de la enfermedad, y que también forme parte de un documento legal. Todos esos datos que luego pueden emplearse en otras instancias necesarias. En México, la norma que rige las historias que nosotros realizamos es la NOM 168, esto para el manejo del expediente clínico. Dentro del mismo hace hincapié a cómo deben ser las notas de enfermería y qué es lo que debe de considerarse. Vuelvo a lo mismo, si no tenemos el rubro tras cual de historia clínica, hay que empezar a implementarla más en nuestras actividades diarias. ¿Cuáles son los beneficios de la historia clínica? Creo que han quedado muy claros a lo largo de toda la charla, pero básicamente es reconocer el estado de salud o enfermedad del paciente. Nos brindan una fuente de información permanente para tratar a nuestros pacientes
puede ser consultada en futuros ingresos y también por otros miembros del equipo, como yo les ponía el ejemplo de lo que yo vivía en Barcelona. Enfermería anotaba su valoración y muy al estilo valoración de enfermería, es decir, siguiendo todo lo que como enfermeros tenemos en práctica y el médico su área. Pero el médico luego revisaba las notas de enfermería para saber en su valoración qué es lo que nos refería. Ayuda a la memoria también del enfermero, porque pues en otras subsecuentes puede que a lo mejor por el número de población que tengas no recuerdes lo que pasó con tu paciente, puedes regresar a tu historia clínica que hiciste y elaboraste y con ello también recordar. Provee información exacta para elaborar un informe y constituye datos de fuente estadística. Asimismo, mejora la relación enfermero-paciente por esto que les comentaba. El paciente se siente más comprendido, mejor atendido y está en un ambiente más de confianza. Recuerden que la valoración de enfermería abarca varios puntos, entonces la recopilación, que es la historia clínica, solo es una parte esencial. De ahí nos queda validar, analizar, registrar todos estos datos para después poderlos comunicar a todos los miembros del equipo. Entonces, no dejemos de lado de que tu valoración, tu historia clínica que estás haciendo con tu exploración física es una herramienta que luego tiene a futuro una utilidad. Y pues esto sería todo por mi parte. Espero que el tema les haya sido de su agrado. Quedamos atentos a sus comentarios y esperamos que también empiecen a implementar las historias clínicas y dándole más visualización al trabajo de enfermería en la consulta de enfermería dentro de estas unidades. Muchas gracias. Un saludo a todos.